Esta semana nos toca leer la tercera parashá de la Torá, que se llama Lech Lechá. Lech Lechá, en la primera parashá contamos la creación del mundo y la historia de Adán Arishon. La segunda parashá es aproximadamente mil años después, que es la historia de Noé, que fue lo que leímos este Shabbat. Son aproximadamente 1000 años después de la creación del mundo. O sea, entre Adán Arishon, Adán y Javá, hasta Noah y su esposa fueron aproximadamente 1000 años. Y esta parashá cuenta la historia de Abraham, el primer Yehudí, el primer judío, y eso es otros 1000 años. O sea, ordenamos un poco en el orden cronológico de la historia. Abraham Avinu, sí, Abraham, el primer patriarca, el primer Yehudí, él fue el primer, no Yehudí, sino el primer monoteísta, mejor dicho. El primer monoteísta después de, y que por lo tanto se considera el principio del pueblo judío, aunque todavía el pueblo judío no existía. Eso es aproximadamente 2000 años después de la creación del mundo. ¿Quién era Abraham? Abraham, la historia es muy interesante porque Abraham, o sea, la familia de Abraham no eran cualquiera, no era una familia común y corriente, sino que el padre, Terach, se llamaba Terach, él era el ministro de culto de toda la comarca de Nimrod. Nimrod en ese momento era el rey de todo el lugar, que no era ningún santo, como todos los reyes, por lo menos de esa época. Y él tenía un ministro de cultura. El ministro de cultura era Nimrod, era Terach, que era el papá de Abraham. ¿Qué significaba ser ministro de cultura? Justamente era el encargado de todas las deidades del rey, de todos los dioses. Se encargaba de hacerlos, venderlos, confeccionarlos. Sí, eran todo imágenes de piedra, imágenes de madera. Y justamente de ahí es interesante la historia, como Abraham, no se sabe cómo se llamaba la madre de Abraham. No está escrito en ningún lado cómo se llamaba la madre de Abraham. Y justamente Abraham sale de un ambiente tan justamente del otro lado de lo que era la idea de lo que era Abraham. Cuenta el Midrash que Abraham a los 3 años empezó a investigar quién era Dios. Porque obviamente en la época esa se creían muchos dioses, en los astros, en figuras, un montón de dioses. Y él decía así cuenta el Midrash, que él empezó pensando tal vez el Dios es el sol, pero cuando aparecía la noche decía, no, tal vez ahora no está el sol, entonces si sería Dios tendría que estar presente, entonces esa es la luna. Y cuando volvía el día decía, no, entonces no puede ser la luna porque no está presente de día. Y así iba buscando quién es el Dios verdadero, el que maneja a todo el mundo, hasta que llegó a la conclusión, esto es a los 3 años, que había un único Dios que manejaba el mundo por encima y que manejaba todos esos astros y todo lo demás. En verdad encontramos diferentes opiniones. ¿A qué edad fue eso? Empezando, tenemos la opinión más temprana, que es a los 3 años, y encontramos opiniones de las más tardías, que fue a los 40 años. De cualquier manera, lo que se explica en la filosofía jasídica, que no es una discusión, porque lo que esto nos muestra, todas estas opiniones, cuándo fue la edad que Abraham empezó, o que reconoció que hay un solo Dios, en verdad fue toda una búsqueda en su vida, no es que fue en un día. Por lo tanto, empezó realmente de muy chiquito, a los 3 años, obviamente era una mente prodigia, pero empezó desde muy chiquito, y eso fue todo un proceso
que demoró varios años hasta llegar al entendimiento claro y concreto de que hay un Dios, así tal como hoy en día entendemos, que hay un Dios rey del universo que maneja todo el mundo, y eso para los 40 años. En otras palabras, las diferentes opiniones que encontramos en diferentes citaciones de la edad realmente no es una discusión, sino son diferentes etapas que fue pasando Abraham hasta llegar a la etapa final que a los 40 años reconoció, tal como entendemos hoy, que hay un solo Dios. Pero acá, lo interesante, como dijimos antes, es cómo, cómo llega Abraham a ese conocimiento desde la adversidad. No desde, a veces tenemos cosas que llegan de la nada o desde lo nulo, llegamos a algo. En cambio, otra cosa es cuando tenemos un paso en falso. Vamos a suponer así, una persona, voy a decir un ejemplo tonto, ¿sí? Una persona que aprende a ser un disertante, que siempre hablaba, pero bueno, después se especializó y aprendió y ahora es un disertante reconocido mundialmente. ¿Es valorable? Obvio que es valorable. ¿Es admirable? Obvio que es admirable. Pero también pasó el proceso común que tiene esa persona, ya sabía hablar, hablaba en público, y después se fue perfeccionando y llegó a ser un gran orador. Pero tenemos otra persona que es una persona que no solo que no era un gran orador, sino todo lo contrario, una persona que no podía hablar en público, una persona que cada vez que intentaba hablar en público se bloqueaba, una persona con mucha vergüenza, una persona que desde chico tuvo dificultad para enfrentarse a las masas, y una persona así llega con los años y mucho trabajo de esfuerzo, llega a ser un orador internacional y mundialmente conocido. Obviamente que eso es más admirable. No porque el otro es menos admirable, pero esta persona realmente hizo un trabajo consigo mismo que fue desde la adversidad que llegó a ser lo que es, y que obviamente esa adversidad le dificultaba mucho más llegar a lo que llegó. Lo mismo con Abraham. Cuando una persona tiene una familia que lo apoya, o tiene ciertos conocimientos de familia, o tiene ciertas tendencias, y esa persona viene y se esfuerza y genera o avanza en esa tendencia, avanza en ese proyecto que él tiene, obvio que es admirable. Pero mucho más admirable es cuando una persona viene en la adversidad totalmente, es una adversidad total. El padre era el ministro de Cultura, o sea que era el idólatra, era el encargado de las idolatrías de la región, de toda la comarca. Entonces ahí es más admirable cómo llega Abraham a reconocer que todo eso no es verdad, que todo eso no es lo correcto, que todo eso no es lo que un yehudí tiene que creer, y por lo tanto se hizo solo, frente a todas las adversidades, un nuevo camino, el camino del monoteísmo. Quiere decir que esta es una de las cosas que aprendemos de la Perashá. ¿Hasta cuánto eso era lo que sería tal vez el Líbano, la parte era la zona norte de Israel? La pregunta, esto es una respuesta a lo que muchas veces la persona se pone como traba, se bloquea, cuando él dice, si yo tendría las oportunidades para poder lograr tal cosa, me sería más fácil lograrlo y lo haría. Pero ahora que no tengo esas oportunidades, por el motivo que fuere, entonces por eso no puedo lograrlo. Y esto es una cierta respuesta a eso, que las oportunidades, hoy en día en la psicología también está muy desarrollado este tema, pero que hoy en día es algo que realmente se le enseña a la gente joven, más hoy en día las multinacionales y todas esas empresas donde se busca generar que la persona se sienta incentivado y crezca, inclusive cuando él le parece que no puede. Pero una de las cosas que realmente se fomenta hoy en día en el mundo, inclusive en el mundo de la psicología, en el mundo secular, en el mundo no judío, en el mundo de empresas, donde las oportunidades se las crea uno mismo. Una persona tiene oportunidades alrededor constantemente, solo que él tiene que saber aprovechar, reconocer esas oportunidades y utilizarlas para poder crecer.
Y es así también es el judaísmo. En el judaísmo es lo mismo. La persona a veces piensa que yo, voy a decir un ejemplo, aunque no necesariamente, si es un ejemplo general. La persona dice, yo no voy a comer kasher, porque si hubiese crecido en una familia que se comía kasher, y hubiese estado en la escuela y educado de una manera que se coma kasher, o tendría en mi casa alguien que me acompañe, o tendría mi vajilla kasher, entonces ahí tendría la oportunidad de poder comer kasher, porque ahí es cuando las cosas se me dan, pero hoy en día que no tengo todas esas oportunidades, entonces no puedo comer kasher. No estoy simplemente juzgando a nadie, Shalom, solo estoy diciendo que de esa manera, primero, que puede ser que es real eso, y por lo tanto es mucho más valorable cuando la persona frente a esas adversidades logra llegar a su meta, logra su cometido, que come kasher igualmente, por más que tiene todas esas adversidades. Pero aparte, lo más importante es que esa falta de reconocer las oportunidades que tiene para poder comer kasher, porque él mira todos los contratiempos que tiene. Pero junto con estos contratiempos, tal vez tiene otras cosas que no solo son mejor que otro, es obvio, pero inclusive para él mismo tiene ciertas cosas que a él sí le generan esa oportunidad y le generan esa posibilidad de hacerlo. Entonces, simplemente es un cambio de óptica, cómo las personas tienen que aprender a mirar, y no solamente con el ojo positivo, porque eso también, acá estamos hablando más profundo que eso, no solo con el ojo positivo, más que eso, es aprender a reconocer las oportunidades que uno tiene alrededor para poder crecer. Y esto es tanto crecimiento material, crecimiento económico, o todo tipo de crecimiento, pero también, y no menos, y por lo tanto más todavía, es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual de un yehudí, constantemente Hashem está mandando oportunidades a la persona para que la persona pueda aprovechar esas oportunidades y utilizarlas para el servicio a Dios. Eso tiene un nombre en la Kabbalah. En la Kabbalah eso se llama Itaruta de Leila. Itaruta de Leila quiere decir, la traducción literal quiere decir despertar, Itaruta, despertar, Leila de arriba. Y después, que es el despertar de arriba, hay una cosa que se llama la Kabbalah, Itaruta de Letata, que es el despertar de abajo. ¿Y qué quiere decir? Esto hace referencia que Hashem desde arriba constantemente está mandando oportunidades a la persona para que la persona aproveche esas oportunidades y logre a través de esas oportunidades crecer en su servicio a Dios. Pero es necesario que la persona tome, como se dice, tome el toro por las astas, aproveche esas oportunidades, y eso se llama Itaruta de Letata, es el despertar de abajo, utilizar esas oportunidades para crecer a Dios, porque ayer, famoso el chiste, hay un chiste muy famoso. Hay un chiste muy famoso, que es un chiste, pero es a modo de ejemplo. Que había una persona, lo aleinu, que Dios nos libre, que se estaba ahogando en el río, y empezó a gritar, Hashem, ayúdame, por favor. De repente aparece una lanchita, y lo quiere sacar del agua, y dice, no, yo estoy esperando que Hashem me salve. No necesito nada, yo estoy esperando a Hashem que me salve. Y así sigue gritando, Hashem, salvame. De repente aparece un flor de buque, y lo quiere salvar. Dice, no, gracias, pero yo estoy esperando que Hashem me salve. Aparece un helicóptero. No, tampoco, yo estoy esperando que Hashem me salve. Lamentablemente, este hombre se hundió, se murió, falleció, se ahogó. Cuando llega al cielo, le grita a Hashem, viene todo enojado y le dice, mirá la fe que yo tenía. Yo tenía una fe sincera en vos. Estuve rezando todo el tiempo para que vos me salves y al final me terminé ahogando. ¿Por qué? Yo le dice, tonto, te mandé la barquito, te mandé la lancha, te mandé el helicóptero, no agarraste nada. Eso es. Así explican los sabios que está la idea del Itaruta de la Ira y el Itaruta de la Tata. Que está eso que Hashem nos manda constantemente desde arriba,
en todos los ámbitos de la vida y nosotros tenemos que aprovechar y agarrar esas oportunidades. Entonces vamos a pasar pensando las cosas que no tenemos y las cosas que pareciera que son obstáculos, adversidades para poder cumplir una mitzvah o para poder servir a Dios. Lo único que estamos haciendo, no solamente que no estamos cumpliendo, o sea, no estamos haciendo lo que queríamos, sino aparte, realmente estamos dejando pasar oportunidades que tenemos si pasan al lado nuestro. Y esto se ve también en un punto más acá en la Perashá, algo interesante. La historia cuenta que Abraham vino, ¿sí? Abraham, el patriarca Abraham, cuando él sale de la tierra de Ur Kasdim era la tierra donde él vivía con su esposa Sará, vivían en esa tierra que era la tierra de los padres, o sea, la tierra donde ellos crecieron. Aclaro que Abraham y Sará eran tío y sobrina, ellos eran tío y sobrina. Y ellos están casados ahí en donde vivía toda la familia. Y en un punto los llama Hashem, los llama a Dios y le dice, Lech lecha, y así comienza nuestra parashá, Lech lecha me'artzeja, betabija me'aretz ashareka. Dice, andate de esta tierra, la tierra de tus padres, andate de la tierra donde naciste, y anda a la tierra que yo te voy a mostrar. Israel, que ahí de hecho no dudaron ni un instante, Abraham y Sará agarraron sus cosas, lo que tenían, lo poco que tenían, me imagino, lo que tenían, y se fueron. La grandeza de esta situación fue que no sabían a dónde iban, ayer nos iba mandando, no les dijo dónde iban. Y fueron a la tierra de Israel. Cuando llegan a la tierra de Israel, no llegaron en un buen momento, llegaron en un momento de mucha sequía, y no había ni siquiera comida. En el momento que llegaron a la tierra de Israel fue muy fuerte, una sequía tremenda, no había comida. No había ni comida para los que estaban en la tierra de Israel, menos había para los que venían de afuera. Y cuando llegan, Abraham y Sará llegan a la tierra de Israel, se encuentran que no solamente no los trajo al paraíso ninguno bueno, sino todo lo contrario, los trajo a un lugar realmente con muchas dificultades y que no tenían oportunidad ni siquiera de poder vivir ahí. Entonces deciden, Abraham y Sará deciden, mientras tanto, ir a la tierra de Egipto, hasta que pase la sequía, hasta que pase esta situación de esos años de mucho hambre, bajar a Egipto. La historia es una historia fuerte, la historia es una historia conocida, pero ellos van, Sará, ya lo contamos varias veces, Sará era una mujer muy linda, así cuenta el Talmud, que Sará fue una de las 4 mujeres más lindas de la historia judía, así dice el Talmud. Y cuando Abraham y Sará llegan a Egipto, Abraham se da cuenta que tenía un problema, está en un problema, porque si la iban a ver a Sará, era común en la tierra de Egipto, era todo un libertinaje. Entonces, cuando venía un hombre casado y la esposa era una mujer linda, mataban al esposo y se quedaban con la esposa. Así era, fácil. Entonces él dijo, le pidió a Sará, hazme un favor, no digas que son mi esposa, decir que son mi hermana, para que no lo maten. Y ella, de hecho, así hicieron. Cuando llegan a Egipto, llegan y obviamente encuentran que ella es una mujer muy linda. Entonces no tuvieron la mejor y feliz idea que una mujer tan linda, ¿para quién es? Para el rey. En vez de agarrarla a cualquiera, se le iban a dar al rey de Egipto. Y así fue que a Sará la llevan al rey de Egipto y Abraham, como supuestamente era el hermano, no le hicieron nada. La historia es una historia fuerte porque realmente desde el momento que llega Sará a la casa del faraón, empieza una serie de plagas, no las 10 plagas, estamos hablando mucho antes, estamos hablando unos 400 años, un poquito más de 400 años antes de toda la historia de Egipto. Pero empezaron, trajo grandes problemas en la casa del faraón. Entre los problemas que trajo fue
que de momento de que llegó Sara a la casa, la gente no podía ir de cuerpo, entre otras cosas. Toda la gente dejó de poder ir de cuerpo. ¿Cuánto puede aguantar la gente así? La historia es que el faraón se dio cuenta que esto no venía así nomás, era algo divino. Ellos también creían en fuerzas superiores, como lo queramos llamar. Entonces viene y le dice a Sará, decime quién sos de verdad. Y ahí le cuentan que en verdad Sará es la esposa de Abraham, y por lo tanto ella no puede ser tomada como esposa del faraón. Y bueno, y el faraón la libera, se enojó mucho porque dice, nos engañaron, ¿no? Pero al final la termina liberando, pero no solamente que la termina liberando, la termina devolviendo a su esposa, mejor dicho, sino que todavía le pidió que se vayan de Egipto. Para indemnizarlos por irse de Egipto, le dio mucha riqueza. Así está escrito, que cuando Abraham y Sará se fueron de Egipto, se fueron con mucha riqueza. Pero cuenta entonces, ahí sí, ahí todo eso fue unos meses, sí, toda la historia fue varios meses, cuando ellos se van de Egipto, vuelven a la tierra de Israel, y ya la tierra de Israel ya había pasado la sequía, ya estaban en épocas un poco más, ya están recuperando esa sequía, ya no había hambre, y después se quedaron a vivir en la tierra de Israel ya por el resto de su vida. Pero una de las cosas que vemos acá también, que en teoría, si ellos querían tener una excusa para decir, ya está, nos dejamos ayer, lo dejamos, no nos interesa, tener la mejor excusa del mundo. Los hizo irse de su casa, los hizo irse de su familia, los hizo irse de su tierra a una supuesta tierra prometida, que cuando llegan era una porquería, a tal punto que tuvieron que irse. Se tenía la mejor excusa en ese momento de decir, chao Hashem, ya está, no nos interesa, este convenio no nos sirve. Pero si miramos, bueno, no solamente que me hicieron eso, sino que si miramos a posterior, como se dice en castellano, con el diario del lunes, encontramos que justo al revés, eso fue lo que les trajo mucha bendición. Porque cuando volvieron a la tierra de Israel, volvieron económicamente muy fuertes. Y eso hizo que puedan comprar una tierra en un lugar central, y que esa tierra es el lugar donde pasaba mucha gente, y ellos de esa manera empezaron a difundir la idea del monoteísmo en el mundo. Lo que parecía en su momento el peor de las maldiciones, ¿sí? Porque los sacó de toda su tierra y de su lugar para llevarlos a un lugar donde era realmente inhabitable por el hambre que había y tener que irse. No solo que no fue malo, sino al revés, eso fue lo que transformó todo el poder de Abraham en solo que fue, porque después dedicó su vida entera a difundir el monoteísmo en el mundo, que por eso fue perseguido, por eso fue molestado, fue muchas veces amenazado, como cuenta el Midrash, muchas oportunidades. Pero entonces todo eso fue gracias a que cuando estuvo en Egipto pudo salir con muchas riquezas y después pudo utilizar todo eso para difundir el monoteísmo en el mundo. Y esto es parte de lo que dijimos antes. Es cuando una persona tiene una situación adversa, donde donde uno dice, no es lo que necesito como para poder cumplir mi misión en el mundo. Y mi misión en el mundo, ojalá supiéramos cuál es nuestra misión en el mundo, pero lo que sí estamos seguros es que sea la misión que fuera, siempre está en el contexto de servir a Dios. Y un yehudí servir a Dios es cuando un yehudí cumple una mitzvah, cuando hace una buena acción, cuando estudia Torah, eso es servir a Dios. Entonces, cuando llega el momento donde uno dice, pero estamos en la adversidad y esto no es momento para cumplir una mitzvah, estamos en la adversidad, no es momento para estudiar Torah, ahí es justo todo lo contrario, porque primero la fuerza, el valor que tiene cuando una persona desde la adversidad logra servir a Dios es mucho más valorable, como dijimos antes, pero aparte de eso, no es solo por el valor en sí, sino que realmente lo hace mejor,
desde la adversidad, y por eso Hashem así maneja el mundo. Cuando una persona, por alguna razón, le tocó tener ciertas adversidades, pero logra sobreponerse por esas adversidades, logra sobreponerse y hacer lo que le corresponde hacer, entonces ahí la bendición es mucho más grande. Estamos entrando al nuevo año, sí, estamos en el segundo mes del año, así que estamos recién entrando al nuevo año. Y lamentablemente empezamos el año de una manera no tan simple, no tan común, no tan fácil. A todo nivel. Acá lamentablemente estamos en una situación, y no solamente en Argentina, a nivel mundial, donde es una situación de incertidumbre, no sabemos a qué va a pasar. Estamos medianamente encerrados, todo está muy limitado. No hay visión de apertura total a corto plazo, con toda la incertidumbre que eso genera a nivel económico, pero ni que hablar a nivel emocional, ni que hablar a nivel mental. Entonces, ahora una persona puede hacer dos cosas: o perderse en el intento en estas situaciones, decir, bueno, ya está, no da la situación, o buscar la manera de, inclusive en estos momentos o épocas de adversidades, saber que el Yehudí tiene que servir a Hashem. Y esto es cuando un Yehudí, cuando pase todo esto de Hashem, esperemos que sea pronto, pero el Yehudí va a poder decir, mira Hashem, fue un momento muy difícil, fue muy complejo, pero Baruch Hashem, estudiamos Torah, Baruch Hashem, puse tefilín, Baruch Hashem, prendí las velas de Shabbat, Baruch Hashem, y un montón de cosas. Ahí realmente está mostrando que frente igualmente a todas las adversidades, él como Yehudí cumplió. Que eso, por un lado, como dijimos, tiene un valor impresionante en el cielo, y eso es algo incalculable, que eso, ¿verdad? Hashem, cada uno, Hashem hace sus cálculos y va a traer todas las bendiciones con eso. Pero aparte de eso, que no solo por el mérito de hacer, no por el mérito y el valor de hacerlo, sino que realmente no hay duda que lo hizo mejor, que la adversidad le sacó de la persona que puede hacerlo mejor. Y si siempre pone los tefilín cuando va a la mañana temprano al trabajo, y va y pone los tefilín antes de salir, y en esta situación donde estamos en la casa, estamos todos juntos y no podemos salir, y a veces es más difícil, y con todo eso pone los tefilín todas las mañanas y hace el esfuerzo y todo, no hay duda que esos tefilín están poniendo lo mejor. Esos tefilín están poniendo lo mejor. Y así sobre cada cosa que hacemos. Y a cada uno lo que le toca. Así que no hay que asustarse en las adversidades, y todo lo contrario, hay que utilizarlas para crecer nuestro servicio a Dios, en nuestro cumplimiento de mitzvot, en nuestro estudio de Torah, porque eso, sin duda, es lo que va a traer la gran bendición, no solo para uno, sino para la familia, para toda la comunidad, para todo el pueblo judío en general, hasta la bendición más grande que